Viernes 24 de noviembre del año 2023, esta noche nos acompaña en el SEC de Canal 9 el abogado Rigoberto Torres, cronista vitalicio del Cantón Daule. Abogado, bienvenido a Canal 9, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Estoy dispuesto a contestar las preguntas que ustedes me hagan. Estamos viviendo una fecha cívica importantísima, pero las nuevas generaciones no conocen esa base, dónde nace Daule, cuál fue sus primeros habitantes, cómo se va desarrollando poco a poco. Comencemos desde el principio. Entonces, Daule más o menos comienza a tener población más o menos ¿en qué año? Bueno, la primera noticia que tenemos de Daule, históricamente, porque yo hablo con documentos, yo no hablo me lo dijeron o me lo contaron, sino documentadamente, ese ha sido mi estilo de investigación, data de 1534 con la presencia de las tropas españolas que vinieron con Pedro de Alvarado en marzo de 1534, que llegaron a Bahía de Caracas, el actual Manabí. Pero acá estaban asentados los Daulis, Chonana. Ya, le explico. Cuando ellos llegan a Bahía de Caracas, ya existían cualquier cantidad de poblaciones en nuestro sector. Antes de llamarse Daule, este sector se llamaba Los Chonos, que no habla de choneños, sino chonos, un grupo étnico poderoso. Y de eso existe documentación que un gran etnólogo peruano, Valdemar Espinosa Soriano, en El Reino de los Chonos, una obra que él editó, desmenuza totalmente esto. ¿Y chonos por qué? Porque así se llamaba en esa época. No lo podemos comparar con choneño, que es otra cuestión, es una derivación. Era una que a la llegada de los españoles perdió fuerza y se transformó en los Daules. Bueno, se asienta en este sector y precisamente imagino por el gran río Daule que tiene, ¿no? Claro. ¿Qué sucedió después de aquello? Bueno, cuando llegan los españoles aquí, ellos iban con la finalidad de descubrir y apoderarse del tesoro del Dorado, la gran fantasía que tenían los españoles. Y entonces, atravesando las montañas desde Bahía de Caracas, van atravesando por Lomas de Sargentillo, que en ese momento le pusieron Golondrinas, que así está históricamente documentado, hasta que llegan a Daule. Y descubre Daule un español de ese grupo, apellido Benavides, Capitán Benavides. Simplemente Capitán Benavides, porque los españoles, los cronistas en esa época simplemente se destacaban por su apellido, por su nombre o por el lugar donde habían nacido. Entonces, él descubre Daule y queda reseñado allí en un documento de fama internacional escrito por Antonio de Herrera y Tordesillas, llamado Las Décadas de Herrera, documento público, que lamentablemente la gente que quiere, porque no lo hacen, hacer cultura en Daule, nunca lo han investigado. Hablan lo primero que dice otra persona y repiten lo que se les ocurre. Por eso es que usted para el 26 de noviembre solamente escucha el acta del 26 de noviembre y punto, y murió la flor. Y Daule es una inmensa por supuesto, fuente. tiene más historia. La historia de Daule puede ser comparada con la de Guayaquil, incluso puede ser hasta más poderosa porque los españoles primero llegaron a Daule. El hecho de Villa de Santa Clara de Daule, ya. ¿A dónde nace? ¿Por qué? Nace desde el momento en que Daule adquiere la calidad de cantón, y esa autoridad de cantón la adquiere el 26 de noviembre de 1820. Aquí quiero hacerle una aclaración, si usted me permite, desde luego. Por supuesto. Porque toda la gente dice que el acta del 26 de noviembre no habla de cantonización. La ignorancia es atrevida. En primer lugar, el término cantonizar o cantonización no existía en esa época. No había parroquialización, no había provincialización. Entonces, la gente que no investiga, no estudia las cuestiones históricas, simplemente habla lo que se le ocurre y cogen como cantonización la ley de división territorial del 25 de junio de 1824. ¿Usted es abogado? ¿Le puedo hacer la pregunta? ¿Es abogado? Sí. Ya. Aquí el abogado, y voy a hacer acápite. Hay directores de escuela, hay rectores de colegio, hay profesores universitarios, y hay un sinnúmero de personas muy educadas que tienen la profesión de abogado aquí en Daule, y me van a dar la razón o me la refutan. Hay un término jurídico que dice, lo que no está escrito no existe, y se utiliza a nivel mundial. Lo que no está escrito no existe. Por supuesto. Ya.
La ley de división territorial en ninguna parte de su texto dice se crea el Cantón Daule. No lo dice. Pero la ignorancia de la gente dice que de ahí, porque aparece el Cantón Daule con la nueva provincia de Guayaquil, ahí recién nace. O sea que desconocen el hecho histórico más famoso que tiene este pueblo, el acta del 26 de noviembre. En el acta dice instalación del cabildo patriótico, pero se instalaba un cabildo, era la población que tenía prestancia, que tenía importancia, y Daule la tenía demasiado. La Revolución Octubrina no se hizo solamente con Guayaquil, la hizo Daule, Palestina, Santa Lucía, Colime, Salite, que en esa época se llamaba La Rama. Exacto, a ese punto iba en el momento que se da la independencia de Guayaquil, inmediatamente llega también en pocos días a Daule. O sea, todos fueron parte de esa independencia. Aquí va entrando usted en el hilo. Daule se adhiere a la Revolución Octubrina a los 2 días. El día 11 de octubre es la independencia de Daule. Y se independiza con San Borondón. ¿Y por qué no se ha tomado esa fecha como de la misma importancia que la tiene Guayaquil? La pregunta que usted se la hace, me la he hecho yo y mucha gente que investiga. ¿Por qué razón? Porque, vuelvo a repetir, y perdonen la terminología, estos ignorantones que ocupan los cargos públicos simplemente se manifiestan con lo que le dice un fulano de afuera, ignorando la prestancia de Daule. Daule es rica en personajes y en fechas históricas. Esto de Daule no solamente trasciende a nivel de Daule simplemente, es a nivel internacional. Porque Simón Bolívar era un personaje internacional. Claro. Entonces los actos que él hacía aquí en Daule, porque estuvo en Daule, pero no solo una vez como aparece en la monografía de Buenaventura Navas, que habla de que estuvo aquí. Él estuvo 4 veces, lo descubrí yo. Pero, ¿cómo? En los documentos, están los documentos. Yo no lo digo porque se me ocurrió. Entonces, cuando se habla de cantón, Simón Bolívar ya sabía que Daule era cantón y lo reconoció en una ley que expidió en Cúcuta, Colombia, en 1821. Allí dice, se mantendrán los cantones. Y pum, Daule ya era cantón. Aquí en esta carpeta tengo documentos de una obra inédita que en algún momento le ofrecía a los municipios, por eso es que no comparto, porque si yo no ando escobillándole la espalda a un político o no ando pegando propaganda con él, no me le entra a mí. Yo soy el cronista vitalicio, que me lo dio el municipio, pero es ad hoc, yo no recibo sueldo. Claro. Todas mis investigaciones las hago con mi dinero, porque esto cuesta dinero. En esta documentación aquí hay cualquier cantidad de información que le quita todas esas nubes que tienen las personas en cuanto tanto al nombre, tanto a la prestancia como cantón y desde cuándo hasta cuándo es cantón. Bueno, antes de finalizar la entrevista, hablemos de uno de los personajes que fueron importantes en su momento en Daule, como Vicente Piedrahíta. ¿Él llega a ocupar algún cargo o solo fue un ilustre? Rapidito. Daule tiene más de 500 personajes célebres, lamentablemente nadie los investiga. La lotería que usted compra, que compra todo el pueblo, uno de los fundadores de la lotería dauleño, Miguel G. Hurtado, que fue jefe del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, un personaje famosísimo, recontra dauleño. Pero tenían sus haciendas acá en este Claro, era dauleño, nacido aquí. Dauleño acá. José Vélez, un notario que se dio la lija, disculpe el término, de morir en París. ¿Y cómo se viaja a París en barco? Claro, en aquellos tiempos. Vicente Piedrahíta, solamente se lo conoce como un poeta, pero Vicente Piedrahíta fue un personaje demasiado célebre, incluso fue candidato a la presidencia del Ecuador, y hubiese ganado si no lo matan. Y él fue el que le pone el nombre Palestina a su hacienda porque viajó en aquellos tiempos hasta Palestina, el país. Vicente Piedrahíta, además de poeta, era demasiado inteligente, era joven, era millonario, era rico. Y como personaje poderoso, él se dio el gusto de visitar todo lo que es Medio Oriente, Palestina, Líbano, Beirut, etcétera, 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 Egipto. Y cuando él regresó aquí al Ecuador, le puso a sus haciendas, le puso diferentes nombres de originarios de los países que había visitado. Pero no solamente eso, como diplomático fue uno de los personajes más brillantes que ha tenido el Ecuador, porque durante el gobierno de García Moreno,
él descolló. Perfecto, abogado. Bueno, el tiempo en televisión es muy corto, Claro. Nos gustaría en una próxima oportunidad seguir conversando porque estos temas son muy interesantes y los niños, los jóvenes lo desconocen, ¿no? Y qué bueno sería que usted lo ilustre desde el punto de su investigación. Le agradezco muchísimo porque estos actos así deberían hacerse más continuos. Yo estoy a la orden. Perfecto, entonces estaremos conversando en una próxima oportunidad porque de Daule hay que investigar muchísimo, usted lo ha hecho y es bueno que lo comunique. Si hubiera alguien que se preocupara por la cultura de Daule en una publicación, yo estoy a la orden. Lo que sucede es que cuando yo desaparezca, se desaparece todo. Primero porque en mi familia no hay nadie que continúe con esto. Y las autoridades aquí no lo hacen. Perfecto, abogado. Muchísimas gracias por Para mí haber ha sido un placer aportado. estar aquí y lo felicito porque estos actos deben perennizarse. Listo, vamos a una pausa.